Bueno, pues abrimos nueva mesa, seguimos con la estela de la calidad para poner el foco, en este caso, en el proyecto Telémaco. Se trata de una iniciativa que evalúa la experiencia del paciente con un modelo de atención farmacéutica telemática en la que unen fuerzas la farmacia hospitalaria y la farmacia rural. De ella nos van a hablar nuestros ponentes, coordinados, en este caso, por Ismael Escobar Rodríguez, jefe de servicio de farmacia hospitalaria del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Redacción Médica y a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por esta jornada. Y efectivamente, pues tengo la suerte de moderar a dos profesionales magníficos que os voy a presentar y que iniciaremos con una primera ponencia de cada uno de ellos para situar un poco el tema. Y luego trataremos de establecer un diálogo y unas reflexiones conjuntas a partir de algunas preguntas que intentaré hacerles. Y, por supuesto, animo a todos ustedes a que, también desde el auditorio, pues planteen las preguntas que les parezca a un proyecto que yo creo que es un proyecto, me atrevo a calificar de disruptivo, si me lo permiten dos de sus protagonistas, porque, como luego veremos posteriormente, reúne una serie de características que lo hacen absolutamente ser un proyecto de futuro en el ámbito y en el ámbito sanitario hoy día y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia el siglo XXI en el que ya estamos, ¿no? Así que voy a presentarles, sin más. Me acompaña a mi izquierda Rosa Morillo Lisa. Ella es farmacéutica comunitaria, desarrolla su profesión o ejerce su profesión en Alcalá de Ebro, en Zaragoza, y además es la responsable del Departamento de Formación e Investigación de la Sociedad Española de Farmacia Rural. Y a mi derecha pues me acompaña Ramón Morillo Verdugo. Él es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, desarrolla su actividad profesional en el Servicio de Farmacia del Hospital de Valme de Sevilla y es el coordinador del proyecto MAPEX, un proyecto también muy importante para la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y sin más, pues Ramón, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un enorme placer estar aquí esta tarde. Gracias a Redacción Médica por organizar este evento y, por supuesto, a la SEF por contar conmigo para estar aquí hoy. Siempre digo lo mismo, simplemente por el hecho de ver a los compañeros, abrazarlos, besarlos. Después del periodo que hemos pasado, pues creo que merece la pena y si encima se acompaña de todas estas presentaciones, estos temas que estamos tocando tan interesantes, pues mucho mejor. No sé si lo sabéis, pero para mí Ismael Escobar es yo siempre le llamo maestro, un referente profesional desde que empecé hace 20 años en la farmacia hospitalaria. Nos unen no solamente la farmacia hospitalaria, la pasión por la atención farmacéutica, especialmente al paciente con VIH, que es donde yo lo conocí, pero además hay un tercer elemento que también nos une desde un punto de vista de pasiones, ¿no? Y es el fútbol. Particularmente el de entrenar y entrenar niños, ¿no? Y los que entrenamos y entrenamos niños siempre damos una directriz cuando estamos entrenando que nos ayuda a ganar partidos y es de crear, ocupar y aprovechar los espacios. Bien, lo que nos trajo la pandemia fue precisamente la creación de un espacio sanitario que teníamos que ocupar debidamente y prepararnos para esa ocupación para aprovecharlo de la mejor manera posible, tanto para el beneficio para pacientes como para el beneficio profesional de cara a lo que Ismael comentaba, ¿no? El futuro o el presente ya de lo que nos depara la atención sanitaria. Nos habíamos preparado muy bien, muy profundamente, muy pormenorizadamente para adelantarnos a lo que en los años venideros iba a venir, como ha comentado, a partir del proyecto MAPEX. Y yo siempre he denominado el proyecto Telémaco como una consecuencia natural de todo el trabajo que habíamos hecho durante los 6 años anteriores en el entorno del proyecto MAPEX. Porque pasamos de una estrategia local, una estrategia propia de la farmacia hospitalaria que habíamos desarrollado durante un montón de años, a darnos cuenta de que ese espacio que anteriormente os comentaba tenía que ser ocupado por el bien común, que os decía, de los propios pacientes y de todos los profesionales sanitarios. Y dimos el paso, y aquí la presidenta de la sociedad, Olga Delgado, fue visionaria en darnos la oportunidad de crear un proyecto conjunto, colaborativo, disruptivo, innovador, criticado, ¿por qué no?, en el que nos uniéramos a la Sociedad Española de Farmacia Rural para desarrollar, creando, ocupando y aprovechando este espacio que os comentaba anteriormente, avanzando y aumentando nuestro potencial más allá de lo que en su momento habíamos imaginado dentro del proyecto MAPEX. Y así surgió Telémaco. Telémaco es la evaluación de la experiencia del paciente. Antes comentábamos
todos los aspectos relacionados con la humanización, la experiencia del paciente, cómo el paciente se siente y se relaciona, en este caso, con la farmacia hospitalaria y la farmacia de atención rural. El proyecto surge a partir de la colaboración entre el CEFAR y SEF, y por supuesto, con la ayuda imprescindible de 5 servicios de farmacia, León, Zamora, Guadalajara, Lozano Blesa de Zaragoza y el Hospital de Valme, y 29 oficinas de farmacia rural en el entorno de estos hospitales participantes. A todos ellos, si nos están viendo ahora mismo, evidentemente siempre lo hago, les quiero agradecer por dar el paso a incorporarse a este proyecto. Como veis, la experiencia cuenta en el desarrollo del propio modelo, tanto desde el punto de vista del enfoque hacia donde nos dirigíamos, el paciente, como desde el punto de vista de todo lo que habíamos acumulado como bagaje para ponernos en marcha para desarrollar el mismo. Y creamos o convertimos lo que era un proyecto puramente de innovación, una herramienta tecnológica, en un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque creemos muchísimo en la máxima calidad y creíamos que era necesario generar las máximas evidencias disponibles para que todo aquello que desarrolláramos y que creáramos y que midiéramos como resultado directamente luego se plasmara en las guías de práctica clínica y se convirtieran en el estándar de práctica habitual en el entorno de la farmacia en general y, por supuesto, de la farmacia hospitalaria en este caso. Por tanto, quisimos dar un paso al frente. Fijaos que todo lo que aprendimos durante los 6 años de preparación del proyecto MAPEX lo aplicamos en este proyecto. Entre otras cosas, la metodología de atención al paciente que habíamos descubierto que era fundamental. La atención individualizada, el trabajo por objetivo en relación a la farmacoterapia y, por supuesto, y aquí de una forma más clara y más demostrable, el uso de las nuevas tecnologías para estar cerca del paciente cuando el paciente lo necesite. Y todo eso, que es la metodología CMO que ya se ha puesto en boga en esta jornada, fue lo que pusimos en el interior de este proyecto. Por supuesto, nos tuvimos que formar, tanto los farmacéuticos de hospital que no tenían implantada esta metodología en sus hospitales, como también desde el punto de vista de los compañeros de oficinas de farmacia rural, para los cuales esta metodología era todavía más novedosa y en algunos casos movían los pilares más clásicos de lo que habían desarrollado como actividad profesional a lo largo de toda su vida. Por supuesto, lo primero que hicimos fue formar a todo el colectivo, tanto a los compañeros de hospital como de farmacia rural y, por supuesto, también a los propios pacientes cuando entraban en el proyecto posteriormente, con una formación tanto síncrona como asíncrona a pacientes y a profesionales. A partir de aquí desarrollamos un proyecto de investigación con un objetivo principal, lo que hemos comentado anteriormente, medir la experiencia del paciente a partir de herramientas validadas, en este caso la comparativa de la medición del cuestionario IEXPAC desde el principio hasta el final del proyecto, medido a las 48 semanas, pero también otra serie de objetivos secundarios, medir la calidad de vida, la satisfacción con la atención tanto en el entorno hospitalario como en el rural, resultados de adherencia, etcétera, etcétera, los cuales también consideramos importantes. Pero, insisto, el objetivo principal, a partir del cual determinamos el tamaño muestral que necesitamos en este proyecto de investigación, lo determinamos a partir de la experiencia del paciente. Bien, los criterios de inclusión y exclusión que determinamos en ese momento, creímos firmemente que esto no era un proyecto que se basara en las tecnologías. Esto es un proyecto pensado para las personas que se apoyan en las tecnologías para estar cerca de nosotros. Quisimos dar un enfoque homogéneo para incluir pacientes, si bien es verdad que en la experiencia que hemos acumulado posteriormente hemos sido a lo mejor un poco rigurosos a la hora de incorporar tanto los criterios de inclusión como los de exclusión en el proyecto. Probablemente podíamos haber afinado un poco más y eso nos hubiera ayudado a incorporar más pacientes o pacientes que se hubieran beneficiado todavía más de la incorporación. Pero como quisimos ser muy rigurosos a la hora de incorporar pacientes, establecimos criterios de inclusión y de exclusión bastante estrictos a la hora de incorporar los pacientes en los hospitales. Por supuesto, quisimos hacerlo todo de una manera muy planificada, muy coordinada y en la que no hubiera duda que el principal vínculo de trabajo con los pacientes no era la entrega de la medicación. Aquí la discusión no estaba en quién entrega el medicamento. La base metodológica de este proyecto indica que el conocimiento especializado y la inmediatez de acción en los equipos multidisciplinares en los que nos movemos eran los dos elementos fundamentales para el desarrollo del modelo. Y aquí no había discusión ninguna. Y sabéis que ha habido muchísimo debate sobre cómo hacer telefarmacia, a pesar de que se han hecho posicionamientos, debates, etcétera. Y hay disparidad de opiniones y sigue habiéndola. Pero creo que con estos dos elementos, insisto, conocimiento especializado en cada uno de los ámbitos, inmediatez de acción en los equipos multidisciplinares, no hay debate.
y nos une más que nos separa. Por supuesto, todo está planificado. Aquí estáis viendo las acciones que llevamos a cabo en cada una de las semanas del desarrollo del seguimiento de los pacientes y además quién lo hacía. O sea, algunas cuestiones son propias de farmacia rural, otras de hospital y otras las hemos hecho de manera conjunta. Bien, lo que estáis viendo también es la dinámica de seguimiento de los pacientes, que no es ni más ni menos que lo que sacamos del plan estratégico de MAPEX y del posicionamiento de telefarmacia que en su momento desarrollamos. Bien, no es nada novedoso. Insisto que aplicamos lo que habíamos trabajado durante mucho tiempo y el tipo de seguimiento que viene en los documentos. O sea que aquí no fuimos novedosos. Por supuesto, tuvimos que desarrollar una herramienta propia para el desarrollo del proyecto, en el que Forclavi, la empresa Forclavi, nos ha ayudado de manera intensa. Esta es la visión de la herramienta con la que trabajamos, en un entorno web seguro, con claves de usuario y contraseñas individuales, con la formación que se hizo anteriormente y con perfiles ajustados a cada nivel de asistencia y un manual de uso tanto para profesionales como para pacientes. Esta es la herramienta, ya estáis viendo las 6 funcionalidades principales que tiene Telémaco, que hasta ahora no habíamos tenido de manera agrupada. Es verdad que había hospitales que tenían diferentes funcionalidades propias o escasas o de manera independiente. Aquí quisimos aglutinar los 6 elementos que entendíamos que eran fundamentales para hacer el seguimiento de acuerdo a cómo contemplamos que era el seguimiento coordinado. Y estáis viendo, lo vais a ver ahora, la funcionalidad de incorporación de pacientes, de visita, la agenda propia, el sistema de mensajería instantáneo, las videollamadas y la monitorización de determinados parámetros. A partir de ahora vais a ver cada una de las subdominios o espacios que tiene la web. Aquí está la de incorporación de pacientes, esto es una página, estos son datos reales de mi hospital, la funcionalidad de agenda con 4 posibilidades de visión para planificar nuestra actuación telemática en este caso, la hoja del historial de pacientes en el que hemos homogeneizado tanto las patologías que el paciente tiene como los tratamientos que tiene prescritos, además de cada una de las intervenciones. Luego Rosa hará mucho hincapié en que las intervenciones también estaban homogenizadas porque habíamos desarrollado una taxonomía de intervenciones conjuntas a partir de la cual también los profesionales hablaran el mismo idioma a la hora de hacer las mismas actuaciones. Un punto de debilidad que arrastrábamos desde otros tiempos, ¿no? Bien, aquí estáis viendo el espacio donde exploramos y escribimos la evolución de cada uno de nuestros pacientes para que de manera compartida veamos lo que cada uno de nosotros hace en cada una de las visitas. Y cuando hacemos visitas conjuntas también la opción de escribir cada uno en su ámbito para que los compañeros puedan verlo. Y estáis viendo las intervenciones, los juicios clínicos, las prescripciones y las recomendaciones a los pacientes porque, insisto, trabajamos a partir de objetivos en relación a la farmacoterapia. Esta otra opción también de la agenda y la posibilidad de escribir cada uno de los ámbitos donde nos movamos. Este es el sistema de mensajería instantánea, no pensado como un WhatsApp, pero no es la herramienta fundamental de actuación. Esto está pensado para mensajería o comunicación entre profesionales de una manera rápida. Oye, la medicación está aquí. Oye, recuerda que tienes mañana una visita a las 12, a ver si la podemos hacer. O sea, esto no es la principal herramienta disponible o que más vendemos de Telémaco. Esto es un sistema de mensajería sencillo, tal vez más interesante el sistema de videollamada. Y digo aquí ahora que tuvimos algunas dificultades en algunas comunidades autónomas a la hora de que los cortafuegos de los hospitales nos permitieran hacer esta videollamada, pero gracias a la ayuda de Forclavis también se superó esta problemática inicial que también nos encontramos, ¿no? ¿Vale? La posibilidad de incorporar los PRO, el ISPAC, etcétera, etcétera, y la posibilidad de incorporar las puntuaciones y la monitorización de determinados parámetros que nos interesan seguir en los pacientes. Insisto que esto es un proyecto de calidad orientado también en el trabajo de CUPEX en el entorno de atención farmacéutica dual, la que combina la presencialidad con la atención telemática. Y voy terminando, creo que nos queda todavía mucho camino a hacer en el entorno de la profesión. Tenemos que seguir creciendo y para eso tenemos que incorporar funcionalidades de trazabilidad, de formación e información masiva a nuestros pacientes, de telementorización de algunos profesionales, la incorporación de hubs y la integración en sistemas de información de las comunidades autónomas. Creo que es fundamental llegar a conseguir esto y, por supuesto, para poder llegar a conseguir esto, ¿qué necesitamos? Pues que se incorporen otros
otras entidades, ¿no? También otras sociedades científicas, otros grupos de pacientes, todos los que quieran apostar por este proyecto de transformación profesional, que como ha dicho Ismael, creo que es absolutamente disruptivo y que muy pocos países mundial tienen unas herramientas similares. Es una evolución sobre una estrategia marcada. Insisto, esto es un proyecto de evolución natural de lo que habíamos trabajado durante los 7 años del proyecto MAPE y, por supuesto, que nos queda mucho margen de crecimiento y mucho margen de mejora y pensamos contar con todo el mundo, con sociedades científicas, con pacientes, con los hospitales, con el resto de profesionales para seguir creciendo. Y creo que al final nos va a llevar a eso, al éxito, que significa que los pacientes alcancen esa mejor experiencia asistencial en la coordinación a diferentes niveles. Bueno, Rosa, te toca. Muchas gracias, Rosa, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Redacción Médica y a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por haber apostado por nosotros y darnos la oportunidad de poder exportar el proyecto y nuestra experiencia en el desarrollo del mismo. He preparado una pequeña presentación. Espera. Para visionar un poco pues, cómo lo hemos desarrollado en las farmacias. Sí que comentaros ya de partida que para nosotros fue muy novedoso trabajar con la metodología del modelo CMO. Para nosotros era totalmente nuevo, no habíamos oído nunca hablar nada de él, pero bueno, precisamente esto fue lo que nos dio más empuje y más agarre para ponerlo en funcionamiento. Entonces, bueno, como os ha explicado Ramón, esto es un pantallazo de las diferentes funcionalidades de la plataforma. Y bueno, pues nosotros cuando empezamos, yo empecé a formar a las farmacias. Entonces, bueno, pues yo me planteé muchísimas cosas. Al final, las farmacias rurales, que es donde principalmente se desarrolla este proyecto, funcionan como islas, ¿vale? Es decir, vosotros en un servicio de farmacia hospitalaria principalmente se ubica ¿dónde? En grandes ciudades. Las farmacias rurales esto es una realidad. ¿Vale? Pero es que os voy a decir más. Os ha dicho Ramón que participamos 29 farmacias. Estas son las imágenes de todas las farmacias que había en Internet. Cuando hicimos las formaciones yo les dije, ¿dónde estáis? Porque claro, la gente empezó a ver allí y quería ver su farmacia. Ni siquiera estaban en Google. Entonces, pequeñas cosas hace que nos situemos. ¿Dónde estáis? Que vuestro paciente, que cada vez va a ser más tecnológico, os quiere ver. Entonces, ¿dónde estáis? Simplemente colgad vuestra foto de vuestra fachada en Google. ¿Por qué? Porque muchas búsquedas te llevaban a una puerta, por ejemplo, a una pared, no tiene nada que ver con la farmacia. Entonces, bueno, que somos sitios físicos que existimos. Entonces, que empecemos a trabajar fuera de ser islas. Yo esto es lo que les transmitía a los compañeros, que es que creo que es muy importante, porque muchas veces el farmacéutico rural tiene una sensación de aislamiento en el mundo, solo se queja de su profesión y, bueno, la tecnología nos ha ayudado a posicionarnos y a facilitarnos el que podamos relacionarnos con más compañeros. Cuando yo empecé a conocer Telémaco, resulta que digo, ostras, pero si nosotros tenemos una manera de conocer un servicio profesional farmacéutico asistencial que tiene que tener unas características y tiene que cumplir de todas estas que tenéis en la pantalla, al menos 5, y de las últimas, 1 o 2. Y de repente yo me puse a preguntarme y digo, pero si es que Telémaco cumple todo. Se presta en la farmacia comunitaria, la realiza o responsabilidad del farmacéutico. Es una competencia del farmacéutico comunitario. Es útil para mejorar la salud de la población. El farmacéutico desempeña un papel activo en la optimización del proceso de uso o de los resultados de los tratamientos. La actividad está alineada con los objetivos generales del sistema sanitario. Tiene entidad propia con definición, fines y procedimientos y sistemas de documentación que permiten su evaluación y retribución. Cumple con las características de universalidad, continuidad y sostenibilidad. Por tanto, Telémaco es en toda regla un servicio profesional farmacéutico asistencial que podemos prestar desde las farmacias comunitarias. ¿Y el siguiente reto cuál fue? ¿Cómo lo hago? Porque esto es todo mucha teoría, pero claro, yo tenía que transmitir a las farmacias que bueno, esto era una realidad y que cómo lo podíamos hacer. Entonces, bueno, lo primero que teníamos que hacer era protocolizar y que todos trabajásemos del mismo modo. Por eso es muy importante utilizar mismo lenguaje, misma plataforma, misma metodología de registros. Entonces, bueno, pues simplemente cómo vamos a recibir a nuestros pacientes. Estos pacientes que van a venir a mi farmacia porque están incluidos en el proyecto Telémaco, pues ¿dónde los voy a recibir? Yo tenía que explicarles a las farmacias que tenían que tener un espacio adecuado, absolutamente privado, donde principalmente tuviésemos una visión directa, sin barreras de comunicación, que tuviésemos un papel donde recopilásemos toda la información que nos transmitía ese paciente en una primera entrevista emocional,
pero no fijándonos en cómo lo registro en ese momento. Ya lo registraríamos, pero lo importante era ese contacto visual en el que el paciente sienta que yo le estoy prestando toda mi atención. Pero todo esto, las farmacias en principio no estaban preparadas para prestar estos servicios que sí que en los hospitales sí que tenéis. Además, hicimos unos vinilos para que, dar un poco de publicidad y más peso y más rigor al proyecto. Entonces, todas las farmacias participantes y los hospitales pues, recibieron unos vinilos que podían, como veis, anunciar en sus farmacias que estaban incluidos en ese proyecto y todos trabajábamos en el mismo sentido. Otra de los retos era la metodología principal. La estratificación de los pacientes, que para los hospitales era muy fácil. Yo al principio decía, ¿cómo que estratificar a los pacientes? Y bueno, me costó mi trabajo pues, aprender cómo los estratificabais y cómo era la taxonomía que utilizabais. Nosotros pensad que en farmacias comunitarias la taxonomía que utilizábamos siempre era detectar problemas relacionados con los medicamentos y evitar resultados negativos asociados a la medicación. Entonces, bueno, ¿qué nos ocurría? Que, claro, lo cuento más adelante, porque estoy pensando que en el hospital lo teníais todo mucho más armado según el modelo CMO. Yo me sentía un poco, es que esto está armado muy inteligente, porque todos los pacientes que entran por la puerta de la farmacia no tienen un problema relacionado con la medicación, sin embargo, yo los atiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo no he hecho nada? ¿Cuál era la clave? El registro de esa taxonomía. No teníamos una taxonomía que me permitiese registrar mi trabajo. Sin embargo, CMO sí que lo permite. Por tanto, el éxito de los proyectos no es solamente esa parte del iceberg que vemos arriba, sino que la parte que no se ve es la de abajo, es que esto ha requerido muchísimo esfuerzo, decepcionarte muchísimos días, estar en pruebas de fallos, formarse y, por supuesto, dedicarle muchísimo tiempo. La mejor forma de comenzar, como he dicho, era dejar de hablar y ponernos a actuar. Por tanto, pasamos en este proyecto de realizar entrevistas clínicas a realizar entrevistas motivacionales. Centradas en el medicamento era lo que hacíamos antiguamente y pasábamos a centrarnos en el paciente. Por tanto, el farmacéutico va a ser un buen comunicador, como han comentado en la mesa anterior. No teníamos habilidades de comunicación. Entonces, bueno, las farmacias sí que ha habido un poco que darles herramientas y estrategias de comunicación en función de qué paciente teníamos delante, de estos objetivos que se nos decían en el hospital que teníamos que conseguir por esa estratificación que se hacía del paciente, pues bueno, se les han dado preguntas que nos pueden ayudar a conseguir una buena entrevista motivacional. Aquí he puesto unos ejemplos, pues en función de lo que queremos conseguir, qué preguntas les hacíamos. Por ejemplo, para que afloren las alternativas, pues preguntarle al paciente qué opciones tienes, qué alternativas hay. Yo, por ejemplo, ayer vino una señora muy deprimida, entonces yo le decía, pero tú que has superado este tumor, ¿me quieres decir que no vas a ser capaz de superar ahora esta caída que has tenido? Bueno, pues un poco que el paciente nos transmita sus emociones y cómo le podemos ayudar. Se les han dado también herramientas para solucionar casos clínicos. Cuando teníamos problemas con la farmacoterapia, sí que me encontraba con muchísimas farmacias con un gran temor a realizar intervenciones farmacéuticas de calidad. Porque decían, ya, pero es que a mí siempre me da miedo dirigirme cuando yo he detectado algo, me da miedo. Bueno, pues tenemos aquí herramientas que puedes utilizar que te ayudarán a resolver casos clínicos. Y no obstante, se ha generado una red de farmacias que nos ha permitido el poder colaborar y ayudar cuando alguien ha tenido alguna incidencia. Y además es que eso enriquece muchísimo más el trabajo del proyecto. Entonces, bueno, el plan de actuación era realizar intervenciones farmacéuticas con el médico de atención primaria, con el farmacéutico hospitalario, con el paciente o cuidador. Es una comunicación bidireccional y lo que se ha hecho posteriormente es la evaluación y el seguimiento de estos pacientes. La experiencia que hemos obtenido con este proyecto es que la farmacia comunitaria era una gran desconocedora de los pacientes que utilizan medicamentos de diagnóstico hospitalario. El paciente nos ubica como dos profesionales absolutamente diferentes. Yo trabajo en un pueblo muy pequeñito y resulta que de repente me han salido muchísimos pacientes que me cuentan que utilizan medicación del hospital. Y claro, yo les decía, ¿y cómo no me lo habías dicho? No, es que esto no iba contigo. ¿Vale? Entonces,
tenemos un problema de comunicación que tenemos que solucionar, pero ya este proyecto lo ha puesto de manifiesto. El paciente, además, hemos detectado que no recibe la comunicación que le transmite el especialista. Cuando el paciente va a la consulta del especialista, va con un alto nivel de estrés, pensando en qué resultado le va a dar ese médico. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre? Que va con una situación de estrés muy alta, con lo cual el especialista le ha transmitido unas pautas de medicación, de estilo de vida y de muchísimos otros factores que hemos visto, y el paciente no se había empapado de nada lo que le había dicho el especialista. Entonces, esto lo hemos conocido a través de la plataforma, porque cuando luego hemos tenido las videoconsultas con vosotros, el farmacéutico hospitalario, al acceder a la historia del paciente, que nosotros no podemos acceder, le ha preguntado en estas entrevistas al paciente, ¿te contó el especialista que tenías que hacer tal? Y ellos ponían una cara de asombro exagerada. Entonces, bueno, realmente nos damos cuenta de que debido al estrés al que está sometido ese paciente, no es capaz de detectar esa información. Entonces, bueno, este proyecto nos permite una continuidad asistencial del paciente desde que sale al hospital hasta que retorna. El farmacéutico comunitario tiene que tener una mayor formación continuada, porque el farmacéutico mejor formado tiene mejores resultados. Y luego hemos conseguido también un aumento de la implicación de las familias, porque muchísimas veces hemos detectado, por ejemplo, unas faltas de adherencia al tratamiento en personas que vivían solas y se han buscado soluciones. Pues a lo mejor hay que ir a dar una vuelta a las 7 de la tarde que vives al lado y ocuparte de que hay que administrarle la insulina, porque a lo mejor este paciente pues, no se acuerda o porque no está motivado o muchísimas cosas. Entonces, bueno, también es verdad que la Sociedad Española de Farmacia Rural hemos desarrollado una herramienta, una aplicación de comunicación directa con los pacientes que nos permite una mensajería de tipo WhatsApp y nos permite comunicarnos directamente con los pacientes y sus familiares, y además nos permite también generar mensajes a los grupos de difusión, pues de alertas sanitarias, de mensajes de divulgación que a raíz de la pandemia, pues sabéis que hemos podido desmitificar bulos, porque lanzas ese mensaje y sabes que cuando esa fuente es fiable, pues llega a todos tus pacientes. Y bueno, pues ya para terminar, pues os cuento un poquito las diferencias de antes y de después según el modelo CMO. El enfoque que teníamos antes era un enfoque unidimensional, ahora según CMO tenemos un enfoque multidimensional y multidisciplinar. La taxonomía que utilizábamos antes era mucho más estricta y solamente estaba basada en el medicamento. Ahora es un modelo según CMO, donde el medicamento forma parte de esas intervenciones. La entrevista ha pasado de ser clínica a ser una entrevista motivacional. Se estratifica a los pacientes, no se trata a todos por igual, sino que se atienden según las necesidades. La relación farmacéutico paciente ha pasado de ser paternalista a tener un papel proactivo. Los objetivos han dejado de ser individuales o con atención primaria, ha pasado a ser unos objetivos multidisciplinares y además con la consulta especializada. El registro de intervenciones farmacéuticas antes solamente era si había un problema relacionado con la medicación, ahora es siempre sí o sí que atendemos al paciente, es unas intervenciones integrales. Nos permite hacer una conciliación, es decir, una foto de la farmacoterapia total, que antes era parcial, y el software no teníamos antes un software de comunicación común, sino que teníamos con CMO tenemos una comunicación directa, y esto genera pacientes y profesionales satisfechos. Por tanto, simplemente, ¿por qué nace Telémaco? Porque hay una necesidad de comunicación y ese es el éxito de los proyectos. Y ya para finalizar, ¿podemos hacerlo? Depende de nosotros, despierta tu interés y como dijo Michael Jordan, algunas personas quieren que algo suceda, otras sueñan con que suceda, pero hay otras que lo hacen realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rosa. Bueno, pues abrimos un debate, una conversación de compañeros, aquí con otros compañeros. Empezamos por algo que podamos reflexionar, ¿no? Evidentemente ha sido un punto de encuentro entre dos ámbitos. ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué ha aprendido la farmacia hospitalaria allí en ese entorno urbano, tecnológico, especializado, nos dicen que somos? ¿Qué ha aprendido de la farmacia rural, que está en otro ámbito distinto, como ha dicho Rosa, más aislado? Y al revés, ¿qué ha aprendido también la farmacia rural
de ese hospital tan lejos, de esos compañeros que no se conocían, ¿no? ¿Qué os llamaría más la atención, sin ser muy exhaustivos, ¿no? Lo que más os ha impregnado de ese aprendizaje mutuo. Bueno, Empieza, si quieres, Ramón. a mí, si tuviera que elegir una única palabra, lo que yo más he aprendido de Rosa es su capacidad de empatía y cercanía con los pacientes. O sea, nosotros en la consulta externa tenemos mucha relación con los pacientes, los vemos periódicamente, tenemos un vínculo con ellos muy intenso, pero no dejan de ser pacientes que no están en tu entorno, en tu barrio, y ella sí lo tiene. O sea, los pacientes son gente que vive en su pueblo o que ella conoce todos los entresijos. Y eso ha sido muy útil también para nosotros, esa cercanía que ella tiene con sus pacientes, aunque siempre se dice tal, y formaba parte de nuestro core de actuaciones, pero es otra dimensión. Lo que ellos plasman en su día a día es otro enfoque diferente del que yo personalmente he aprendido mucho de ella por lo que nos ha contado, ¿no? A ver, yo he aprendido muchísimo, primero la metodología y luego, sobre todo, el tema de registrar nuestro trabajo. Yo me di cuenta, claro, cuando entra un paciente en la farmacia, lo que he comentado antes, resulta que yo, para detectar que alguien tiene un problema relacionado con el medicamento, yo siempre les digo a los compañeros, pero vosotros a todas horas estáis detectando problemas con los medicamentos, pues gracias a Dios el medicamento es bastante seguro, entonces bueno, pues detectamos pocos, gracias a Dios. Pero claro, entonces ¿yo qué pasa? ¿Que no hago nada? Entonces, claro, esta metodología me ha permitido que yo con cada paciente con el que dedico al menos media hora de mi tiempo cada día, pues cuando se va he podido registrar todo el trabajo que yo he hecho. Yo he tenido pacientes que en 6 meses han pasado por un montón de personas, los has derivado al especialista, al médico de atención primaria, al enfermero, al trabajador social, y todo esto lo he podido registrar, trabajo que no se registra, trabajo que no existe. Entonces, bueno, yo al principio sí que decía, lo habré hecho bien. ¿Te acuerdas que te decía, Ramón, he hecho bien? Y dice, sí, si te ha salido, es que realmente has seguido los pasos del modelo. Y esto que me ha pasado a mí le ha pasado a muchísimos compañeros. Oye, Rosa, pero es que me salen un montón de intervenciones. Es que en la farmacia rural es verdad que también tenemos otra relación con el paciente. Es decir, nosotros no hemos cambiado nuestra relación, cómo nos relacionamos con el paciente, sí la manera de registrar nuestro trabajo. Muy bien. Por supuesto que, aunque estemos aquí dialogando los tres, animo a que cualquiera que tenga alguna cuestión y quiera intervenir, pues por favor no tiene más que levantar la mano, le darán un micrófono y adelante, ¿vale? Bien, por intentar utilizar también una metodología a modo de DAFO, ¿qué debilidad puede tener este proyecto? Y frente a alguna debilidad que detectéis, ¿qué fortaleza puede oponer, ¿no? Ya sabéis que en el análisis DAFO ponemos debilidades a fortalezas desde ambos puntos de vista, ¿no? Desde el mismo, ¿no? Si quieres, Rosa, empieza ahora por cambiar. A ver, las debilidades son un poco lo que he comentado ahí del iceberg. Esto requiere un esfuerzo, requiere una formación, requiere un tiempo, ¿vale? Y sobre todo una formación. Bueno, pues hay que apostar por ello. Es la debilidad. Todo el mundo a lo mejor no queremos dedicar o priorizar nuestro tiempo a una buena formación. Fortaleza, la vida sigue avanzando, entonces yo digo siempre que el que siga innovando y siga apostando por el futuro de la profesión permanecerá, y habrá otros que pues se quedarán atrás, pero no podemos nunca parar el tren porque hay gente que no quiere subir, porque ya digo que requiere esfuerzo, tiempo, dedicación, formación, pero hay que apostar por ahí, por nuestra profesión. Ramón, ¿en ese sentido? Sin ánimo de repetir, yo he identificado dos debilidades a lo largo del proyecto. Una tiene que ver con el proyecto en sí y otra con el entorno. Y resalto del entorno porque el debate ha estado ahí durante todo el desarrollo, desde el origen del proyecto, su puesta en marcha, la expansión posterior, etcétera. La debilidad que creo que tenemos como colectivo es que no estamos acostumbrados a hacer investigación longitudinal y con periodos de tiempo prolongados. Estamos muy acostumbrados a hacer estudios retrospectivos, estamos algo acostumbrados a hacer cortes transversales, pero muy pocos hospitales tienen cultura, experiencia y, ¿por qué no?, tiempo para poder dedicar a proyectos en los que haya que intervenir sobre pacientes a largo tiempo. Entonces, esto nos condiciona a la hora de desarrollar y de incorporar los datos que necesitamos para este tipo de estudios.
¿Por qué? Porque al principio los compañeros empiezan con mucha fuerza, pero el día a día nos va comiendo. Bueno, pues ahora no registro esto, ahora esta semana no puedo meter este dato que era necesario y que habíamos plasmado en el cronograma. Esto podría ser un elemento que haga que el paciente salga fuera. Al final los resultados que tenemos no son los previstos. Habíamos predeterminado un tamaño muestral como en cualquier estudio y nos podemos quedar cortos a pesar de que habíamos incorporado posibles pérdidas. Entonces, eso como aprendizaje del proyecto y como debilidad se ha plasmado. O sea, son 5 los hospitales que han empezado y hemos tenido dificultades o el ritmo de reclutamiento no ha sido el que nosotros esperábamos. A lo mejor esto tiene que ver, ¿no? Esta cultura de investigación ha podido tener que ver. Y luego también, otra de las debilidades que yo analizo y pienso que pueden condicionar el desarrollo del proyecto tienen que ver con lo que hablaba al principio de la presentación, ¿no? Si había habido un espacio que teníamos que ocupar y que no nos quedó más remedio que hacer durante la pandemia, ha habido muchos hospitales que han empezado a hacer cosas que llaman telefarmacia, que de un día para otro empezaron a hacer y que ha llegado el momento en el que se encuentran cómodos haciendo eso. Me refiero, bueno, pues enviamos la medicación y llamamos por teléfono. No, compañero, eso no es telefarmacia. O no es la telefarmacia que nosotros consideramos plena. Entonces, cuando les comento, oye, ¿por qué no os incorporáis a Telémaco? Tenéis una herramienta en la que registrar las intervenciones, el seguimiento, etcétera. Tenéis la posibilidad de sacar esa información y colgarla en las historias clínicas. Tenéis la posibilidad de hacer videollamadas para cubrir con mayor decencia y con la línea de lo que se ha trabajado en MAPEX. ¿Por qué no os unís? Bueno, porque esto es más lío, porque ya nosotros hacemos lo que nosotros consideramos telefarmacia y a mí me preocupa que nos quedemos en el medio camino, ¿no? Que nos quedemos ahí cuando realmente creo que la telefarmacia nos abre un mundo de posibilidades que hasta ahora no contemplábamos, ¿no? E incorporar Telémaco a los hospitales nos puede permitir dar ese paso y que seamos nosotros mismos los que nos queramos subir ese escalón. No sé si... Sí, me escucha ahora, sí. Ahora. Felicitaros por exponernos el proyecto Telémaco. Yo quería, aprovechando el comentario que hacía Ramón al principio, ¿no? De paralelismo con el mundo del fútbol, ¿no? De ocupar un espacio, lo que le trasladáis a los chavales en vuestras charlas como entrenadores. En este proyecto, ¿quién ha jugado el papel de padres de los niños que torpedean o que obstaculizan? Porque comentabas que el proyecto había sido criticado, ¿no? Quería saber un poco quién ha jugado el papel de los padres de los chavales en poner en marcha el proyecto Telémaco. Bueno, a ver, en todos los entornos asistenciales ha habido compañeros que estaban a favor y en contra de trabajar de esta manera. ¿Por qué vamos a trabajar con farmacia rural o con farmacia comunitaria que no son especialistas y ellos por qué tienen que entregar esta medicación que por normativa nosotros hacemos? Estamos perdiendo terreno, están ganando ellos, estáis tirando a la profesión. Bueno, hay opiniones de todos los tipos. Yo creo que esto ya no es metodología win-win, esto es metodología Harvard. O sea, si hay un problema, vamos a crear una solución en la que todos ganemos. Y aquí ganábamos todos, lo he dicho durante la presentación. Todo el mundo tiene que tener claro que la telefarmacia por la que nosotros apostamos y en la que no hay género de dudas, en la que todos crecemos, es que el vínculo no es a partir del medicamento, no es a partir de la caja, ni de quién entrega una bolsa, sino que el vínculo está en el conocimiento especializado. Y conocimiento especializado tenemos nosotros de una farmacoterapia, pero los compañeros de comunitaria también. Ellos saben mucho más que yo de la diabetes o de la hipertensión, etcétera, muchísimo más. ¿Por qué no nos vamos a apoyar en eso? ¿Por qué no nos vamos a nutrir? ¿Y por qué no podemos también, aparte del conocimiento especializado, nutrirnos de la inmediatez de actuaciones que beneficien al paciente, tanto en el entorno de la especializada como en el entorno de la primaria? Esos dos elementos son indiscutibles y eso nos va a permitir a todos ganar. Esto no se trata de quién pierde, quién gana, que estamos cediendo competencias, que no. A lo mejor ya incluso tendríamos que replantearnos de si llamar nosotros en los hospitales a los pacientes externos. ¿Por qué no llamarles de otra manera? No sé, de complejidad alta o de complejidad intermedia. Si se nos ha llenado la boca de hablar de que ya no trabajamos para el hospital, sino que trabajamos desde el hospital. Bueno, pues es el momento de demostrarlo, ¿no? Llega la etapa de la atención farmacéutica dual y tenemos que adaptarnos a eso.
Bueno, pues vamos a adaptarnos liderando la respuesta, que no lo digan otros desde fuera, oye, es que tenéis que actuar así. No, nosotros como colectivo decidimos trabajar a partir de estos pilares. Y creo que a partir de ahí no invadimos competencias de nadie, sino que todos colaboramos y crecemos conjuntamente en beneficio del paciente y como consecuencia del sistema sanitario. Muy bien. Abramos alguna otra reflexión, ¿no? Por ejemplo, sin entrar en el detalle del despliegue de objetivos primarios y secundarios, que supongo que estaréis monitorizando, así, ¿qué cambios, qué habéis percibido en los pacientes, ¿no? Que son los verdaderos protagonistas, ¿no? Tú contabas en tu presentación, Rosa, que decías, de repente los pacientes me han trasladado una confianza que antes no tenían conmigo en esos tratamientos de la especializada que en un momento dado me tenían apartada porque ellos habían decidido que yo no tenía nada que intervenir, ¿no? Es un ejemplo típico, ¿no? ¿Qué más cosas habéis detectado así cualitativas que no estén en los objetivos en el día a día? Quizá vosotros más, Rosa, que estáis más cerca de ellos, que haya generado este proyecto tan interesante. A ver, realmente ellos... O sea, ¿lo han percibido el programa? Han dicho, hay alguien, Sí. estoy en algo distinto. Sí. A ver, ellos, de hecho, hay personas que han finalizado el proyecto y no se quieren ir. Es que no se quieren ir. Es que dicen, es que yo quiero que esto continúe. A mí no me dejes ya. ¿Por qué? Porque están encantados de esa atención individual que tú les das. Antes venían al mostrador y podías tener una conversación más distendida. Ahora tú los llevas al espacio más privado y mantienes con ellos, digamos que ellos son ahí el foco y es que, bueno, lo perciben como tal. Pero no solo ellos, las familias también. Las familias saben que su familiar está delicado y se implican muchísimo más. Entonces, a ver, nosotros, la percepción que ellos tienen de nosotros es que en las zonas rurales ya he dicho que es que cambia muchísimo, es que ellos te tienen ahí como si fueses de su familia. Y entonces, ha ido a más eso, es que ya estábamos muy bien valorados, pero es que además ahora es como que están muchísimo más agradecidos porque siente como mayor implicación en su tratamiento. Entonces ya digo, pero es que además ya no solamente pacientes, a nivel de compañeros, es que continuamente están diciéndome, Rosa, es que yo quiero ahí, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque tienen a los pacientes en el mostrador. Entonces quieren atender con todo su tratamiento hospitalario, no solamente con lo que atendemos en la farmacia, lo quieren todo. Y cuántas veces en congresos hemos presentado el proyecto y yo quiero eso, es que te lo dicen muchísimos compañeros. Sí. Y desde el hospital habéis percibido esa continuidad, ¿no?, que está comentando Rosa. La clave ha estado en que los pacientes ahora se sienten más protagonistas y lo que decía Rosa, oye, es que esto está adaptado a mí. Es que antes yo tenía que venir al hospital periódicamente a recoger la medicación. Ahora habéis pensado vosotros algo, y cuando digo vosotros desde el hospital y desde la farmacia donde yo voy, habéis pensado algo para mí, para que yo me sienta mejor, mi experiencia sea mejor. Y encima es algo que es novedoso porque bueno, la gente no sabe en términos generales que hay iniciativas de este tipo. Entonces se han sentido protagonistas. Y ese protagonismo al final genera el vínculo que por el que apostamos, ¿no? Las definiciones de atención farmacéutica que venimos defendiendo en los últimos años. Vínculo con el paciente. Pues a partir de esto se ha generado un vínculo por el protagonismo que ellos entienden que tienen ahora. ¿Alguna cuestión desde el foro? Se me ocurre también alguna reflexión que nos hagáis sobre, claro, este proyecto, si que empezamos a mirar hacia adelante, empezamos a pensar en las posibilidades que nos da la tecnología para tener al paciente en el radar, ¿no? Para esa C, ¿no?, o más bien la O, ¿no?, esa oportunidad de atender al paciente cuando lo necesita, del modelo CMO. Quizá aquí Rosa también nos pueda ayudar más, ¿no? Esa barrera tecnológica que a lo mejor por las características de la población, que muchas veces es más envejecida en el ámbito rural, ¿solo se va a solucionar generacionalmente? ¿Creéis que puede ser una barrera en el corto plazo? ¿Podemos reflexionar algo sobre esto? Es una barrera que existe y es real. Y no solamente en la población de edad avanzada. En las zonas rurales el nivel sociocultural que tenemos es bajo. Entonces, yo, por ejemplo, el otro día estaba descargando la aplicación de salud de mi comunidad a una persona que era como yo. Y decía, es que tenemos que ayudar a las personas mayores. Y él me decía, no, solo a las mayores. Y es que yo tampoco sé. Yeah.
Entonces, no es esa brecha digital es real. En el entorno rural es real y no depende solamente de la edad. Es más, en el entorno rural habitualmente el matrimonio que tiene dispositivo móvil lo tiene uno de los dos miembros, no lo tienen los dos. Y muchas veces ni siquiera es un smartphone. Entonces, brecha digital existe, es real, no solamente la gente mayor, gente más joven también. Cuando planteamos la expansión de la telefarmacia, más allá de la revolución que supuso la pandemia y los primeros momentos, la Junta Directiva, creo que con buen tino, planteó un crecimiento organizado, porque hubo muchas propuestas para seguir creciendo, pero algunas de ellas pues iban en diferentes líneas. Y fíjate que de las 4 líneas que se propusieron en ese momento, la primera ya la hemos cumplido, que era la del apoyo metodológico, y se han generado los documentos de apoyo metodológico por MAPEX. Había una línea, que era la 4ª, que es la que está cumpliendo, entre otros, Telémaco, que es la línea de investigación e innovación, por supuesto. Pero luego había 2 líneas que tenemos que desarrollar y que una de ellas es la que cumple o cubre esta demanda. Por supuesto, tenemos que crear un observatorio de prácticas innovadoras para que aquellos que están haciendo cosas, el resto del colectivo conozca qué es lo que están haciendo e incluso conozcan cómo superar las barreras, dificultades o facilitadores que tienen la creación de proyectos de telefarmacia. Y la otra clave es la del Centro de Competencias Digitales. Un centro de competencias digitales pensado para pacientes y también para profesionales, para que permita sacar el máximo rendimiento de proyectos como Telémaco u otros que puedan surgir en el futuro y cubrir esta brecha digital que actualmente existe y es real. Muy bien. Pues alguien más que quisiera intervenir. Estamos sobre el horario, hemos sido rigurosos. Os agradezco de verdad no que hayáis sido rigurosos, porque eso es la responsabilidad mía, sino de verdad vuestra participación, lo que nos habéis traído aquí de vuestra experiencia, Rosa, Ramón, Rosa. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Y bueno, no sé si hay algún tipo de clausura. Bueno, no, ahora se continúa, me parece. Así que yo que tengo esta mini responsabilidad, pues doy por cerrada esta mesa. Muchas gracias.